conviértanse de su mal camino y de la rapiña que hay en sus corazones y en sus manos. ¿Quién dijo estas palabras? Para que usted lo sepa, no lo dijo ni el profeta Jonás. Hay un hombre en la Biblia, un rey pagano, que tuvo un genuino arrepentimiento y llamó a su nación al arrepentimiento. Interesante historia que en esta reflexión bíblica vamos a conocer, hermanos. El contexto en el cual se encuentra este mensaje, esta reflexión, es en el libro de Jonás, capítulo 3. Pero específicamente vamos a analizar capítulo 4, la segunda vez que Dios envió a Jonás a predicar a Nínive. Recordemos que la primera vez que Dios envió a Jonás, él desobedeció y por lo tanto escapó y no cumplió el propósito ni el llamado que Dios le había hecho a su vida. Hay varias razones por las que podríamos entender por qué Jonás no obedeció la primera vez, pero tuvo que pasar por el camino de muerte, llegar hasta las puertas de la muerte, como él mismo lo dice en su libro, Jonás capítulo 2, dice: mas tú me sacaste de la sepultura, porque entendió que Dios le había dado otra oportunidad para que pudiera cumplir el mandato de ir a Nínive a proclamar el juicio que Dios tenía destinado para una nación cruel y pagana como eran los ninivitas. Nínive, según la historia, era una gran ciudad, la capital del gran imperio de los asirios, gente cruel, pagana, incrédula, que no tenían el conocimiento de Dios, totalmente idólatras y humanistas, pero estaban en el corazón de Dios como un padre. Dios tuvo misericordia y quiso darle una oportunidad. Puede ser que había un tiempo en la historia que esa nación tan sanguinaria estuvo más sensible a escuchar el mensaje. Por eso Dios, que conoce todo, envió a su profeta para darles la oportunidad de que ellos conocieran el mensaje de salvación. Y esta segunda vez Jonás obedeció. ¿Cuál era el mensaje que le asignó el Señor para esta segunda ocasión? Capítulo 3 le dice claramente: entra a la ciudad y pregona contra ella. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Era un mensaje de juicio y destrucción para esa nación. Jonás entró por esa gran ciudad y proclamó por todas partes este mensaje. Y esa noticia llegó hasta oídos del rey, dice la Biblia. Y cuando llegó al conocimiento del rey, este hombre se conmovió y tuvo un arrepentimiento. Y esto nos llama la atención y nos enseña mucho. El rey de Nínive se arrepintió y llamó a toda su comunidad, a todo su pueblo, que se humillaran y se arrepintieran. Es entonces cuando nacen estas palabras de este hombre con un corazón arrepentido. Y lo dice claramente. Primero le dice: vístanse de cilicio, humíllense y conviértanse de la rapiña que hay en sus corazones. Las palabras de un hombre arrepentido. Vestirse de cilicio en ese tiempo era vestirse con ropas andrajosas, ropas que causaban dolor al cuerpo para mortificarse. Era una vestidura de una persona quebrantada y arrepentida. Desde el rey hasta los animales tuvieron un día de ayuno y de arrepentimiento. ¿Podrá realmente convertirse un hombre tan incrédulo como era ese rey en estos tiempos donde hay tanta incredulidad? El espíritu que obró ayer también está obrando y puede hacerlo hoy día. Esa nación se humilló y se arrepintió porque Dios en su gracia le dio la oportunidad de redención. Fíjese usted que el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo recuerda esta historia y le dice claramente a su generación, a los fariseos, a todos los religiosos de su tiempo, que no le aceptaban a él como el Mesías. Él les dice en el capítulo 12, versículo 41, los ninivitas un día se levantarán en el día del juicio y a ustedes los condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más importante, el que está con ustedes no le han recibido. El Señor Jesús validó como algo histórico, un hecho histórico, no solamente la historia de Nínive, del arrepentimiento de los ninivitas, sino la historia de Jonás. Lo que está diciendo el Señor en ese tiempo es que, confirmando que los ninivitas se arrepintieron y se van a levantar en el juicio, dijo Jesús, y ellos van a condenar a los incrédulos, porque ellos se arrepintieron. Fue una obra de gracia, de salvación para toda esa generación.
sabiendo cómo era de sanguinario, pero Dios tuvo compasión de ellos. Era tan grande las torturas que ellos hacían, era tan perverso el corazón de esa gente, que el profeta Nahum claramente lo dice. Yo creo que escuchen lo que dice Nahum, capítulo 3. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria! Nahum profetizó para esa ciudad de Nínive y le dijo estas palabras: ciudad sanguinaria, llena de mentira, llena de rapiña, que no se apartan del pillaje. Ya había una sentencia para esa ciudad. Entonces, cuando entró Jonás, ahí se manifestó la gracia de Dios para darles una oportunidad de salvación. Porque Dios en su misericordia no quiere que nadie perezca, y le dio la oportunidad. En este tiempo, creo que Dios está dando oportunidad también. El tema hoy día no pasa tal vez por el corazón de Dios como Padre. Él quiere que el mundo conozca la salvación en Cristo. El tema hoy día pasa por la iglesia. Tal vez nosotros deberíamos revisarnos, porque como iglesia no es nuestra prioridad de evangelizar o alcanzar a esa gente que está fuera de la gracia de Dios. Jonás representa a la iglesia. La apatía, la indiferencia, la desobediencia de Jonás es la desobediencia de la iglesia hoy día. ¿Cuál fue la reacción de Jonás cuando Nínive se arrepintió? Cuando se arrepintieron los ninivitas, dice que Jonás se molestó. En el capítulo 4 nos habla del enojo de Jonás. Se molestó 2 veces con una soberbia humana y carnal. ¿Por qué no enviaste el juicio? ¿Por qué dice la escritura que Jonás se fue a la montaña y se sentó a esperar que llegara el juicio sobre los ninivitas? Y allí esperando, creció una calabacera que le dio sombra esa tarde, que él esperaba ese juicio. Él no esperaba salvación. Él estaba esperando condenación para esos paganos e incrédulos. Y cuando vio que no se concretó lo que él había predicado, no vino el juicio sobre esa gente malvada, se molestó contra el Señor. Ya sabía lo que iba a suceder, porque yo sabía que eras un Dios de misericordia, le decía. El Señor le dice: ¿te molestas tanto tú, Jonás? Porque yo tuve misericordia de ellos. Me molesto, dice él, hasta la muerte. Mejor fuera que me muriera. Mire la soberbia de un profeta. ¿Habrán profetas soberbios? ¿Habrán pastores soberbios? ¿Habrán hermanos que tienen esa soberbia, esa rapiña, como dijo el rey? ¿Tendremos que arrepentirnos de alguna de esas rapiñas que están en nuestro corazón? Que son actitudes carnales. A veces, conociendo la gracia, conociendo a Dios, conociendo su palabra, igual tenemos esa soberbia que significa no aceptar nuestros errores, no reconocer cuando hemos cometido errores, menospreciar a los demás, creernos superiores a los demás y aún ser indiferente para los que están padeciendo necesidades. ¿Habrá algo de soberbia que tiene que morir en nosotros? Yo creo que todos estamos de acuerdo que algo tiene que desaparecer en nuestro corazón. También hay algo de rapidez. Así que el llamado que hizo ese hombre, ese rey, a esa nación, también deberíamos tomarlo como iglesia. Porque el Señor Jesús también lo dijo: arrepentidos y convertidos. Todos necesitamos revisar siempre en nuestra vida. Creo que la iglesia necesita. Porque cuando Dios revocó la sentencia, fue por misericordia y por gracia. Y termina diciendo la escritura, cuando Dios llama la atención a Jonás: ¿por qué te molestas tanto? Le dice: ¿no tendré yo compasión, dice, de esta gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no conocen o no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Más de 120.000 almas que no conocían la gracia de Dios, que estaban en la ignorancia, y Dios tuvo compasión de ellos. ¿No tendré yo piedad de ellos? Hoy día, apliquemos esto. ¿No tendrá Dios misericordia de nuestra sociedad, del mundo, de la gente que está fuera del alcance de la gracia? ¿Tendrá Dios misericordia de ellos? También lo mismo que mostró por los ninivitas, también Dios quiere mostrar para esta sociedad, para este mundo que está apartado y corrompido. El problema es que la iglesia, nosotros, no estamos pensando en ellos. Ahora esperamos volver de este tiempo aislado de pandemia, pero no estamos pensando en un plan para evangelizar a los que están fuera de la gracia de Dios. Estamos pensando en volver a reunirnos, a estar juntos para alabar a Dios y todo nuestro programa, toda nuestra liturgia religiosa. Pero no estamos pensando cómo alcanzar a aquellos ninivitas que están fuera de la gracia, aquellos que no saben discernir lo bueno ni lo malo.
que no conocen todavía el plan de redención. Pero el corazón de Dios como Padre está pensando en los perdidos, en la oveja perdida. Como iglesia algo tenemos que cambiar. Tenemos que ser más sensibles porque hay un mundo que necesita oír y conocer el mensaje de la gracia de Dios. Algo tenemos que revisarnos. Algo de rapiña puede haber también en nuestros corazones. Actitudes carnales que tienen que ser renovadas para llegar a conocer realmente el corazón del Padre. Eso que dijo Jesús cuando vio las multitudes. En el Evangelio de Mateo capítulo 10, vio las multitudes, dice, y las vio como ovejas que no tenían pastor, dispersas y desamparadas. No tenemos ni esa visión ni esa compasión. Algo nos falta de la gracia de Dios. A veces podemos hablar de la gracia de Dios, pero ni siquiera podemos perdonar a nuestros hermanos. Algo nos falta todavía, crecer en la gracia de Dios. Que el Dios de paz les guarde a ustedes.